Audio. Buah, uno de los factores más importantes cuando creas contenido. ¿Qué te parece el sonido que estás escuchando? ¿Te gusta? Pues está grabado desde este Maono DM20, el dispositivo que vamos a analizar el día de hoy y que está muy interesante. No cuesta más de $35. Sumamente económico y con una gran calidad de audio. Bien, comencemos con este análisis. Antes que nada me gustaría agradecer a la gente de Maono que nos envió su micro para que lo probemos. Está muy bonito, la verdad. Ahorita lo vas a ver más a detalle y quiero que empecemos hablando precisamente de lo bonito que está. Vamos a comenzar con el apartado del diseño. Se trata de un micrófono económico, entonces quiero que eso lo consideremos porque es lo que va a definir sus características. Y aquí es donde ya vamos a ver la reducción en el costo de este dispositivo porque tenemos un cuerpo en plástico. Cabe destacar que no es de mala calidad, pero obviamente se siente que no es metal. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, como ventaja veo la cuestión de que es fácil transportarlo porque no es nada pesado. La verdad es que es muy ligero y eso lo hace fácil de transportar. Pero al mismo tiempo es relativamente sencillo que se pueda caer porque no tiene el soporte necesario que en lo personal me gustaría que tuviera un micrófono de estas características. Y como ya te pudiste dar cuenta, tenemos una iluminación 360 grados con RGB personalizable. Tenemos hasta 10 modos que se pueden configurar desde el botón que encontramos en la parte de arriba del micrófono. Cabe destacar que tenemos los colores estáticos rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro y rosa. Además tenemos un multicolor dinámico, un degradado de color sólido dinámico y finalmente el modo apagado por si no quieres ningún tipo de iluminación RGB. Asimismo tenemos el botón para mutear y desmutear. El color verde nos va a indicar que el dispositivo se encuentra grabando y el LED indicará color rojo cuando este se encuentre en modo de mute. Y si dejamos presionado este botón, también lo que nos va a permitir es activar la cancelación de ruido, donde cuando está activado el LED se tornará de color azul. De abajo vamos a encontrar una rueda para controlar la ganancia que el micrófono va a recolectar de sonido. Además también tenemos un puerto USB tipo C para conectar el dispositivo a donde deseemos y también tenemos una entrada jack de 3.5 milímetros que nos va a servir para conectar unos auriculares donde sí te permitirá escucharte a ti mismo mientras estás grabando. Y bueno, el modo de grabación es sumamente sencillo. Tenemos la gran ventaja de que la mayoría de los dispositivos de esta marca son plug and play y este micrófono no es la excepción, afortunadamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pues basta con que tú únicamente conectes el dispositivo a tu computadora o donde sea que desees grabar audio y una vez conectado, automáticamente podrá utilizarse para grabar audio. En cuanto a las características de grabación, tenemos una captación de alta frecuencia de muestreo de 24 bits a 48.000 Hz. Además, una frecuencia de respuesta que va desde los 50 hasta los 20.000 Hz. Y además cuenta con un patrón cardioide para la supresión del ruido externo. Ahora, sobre esto debo decir que funciona bastante bien. Actualmente, pues bueno, no hay ningún tipo de ruido ambiental ni nada por el estilo. Entonces, pues es difícil darte una prueba con claridad de qué tal funciona la supresión de ruido, pero debo decir que es buena sin llegar a ser excelente. En este momento está desactivada, pero si yo ahorita mismo la activo, se va a poner el LED en color azul, que te repito quiere decir que ya está activada la supresión de ruido. Entonces seguramente me escuchas un poco más claro, aunque probablemente al final de las frases se puede escuchar algo cortado y también las palabras no se escuchan
tan claro como si lo sería con la supresión de ruido desactivada. Entonces en este momento la estoy desactivando y ahí ya está desactivada. Ahora, un punto importante a destacar es que este micrófono va más enfocado a la cuestión del gaming, a diferencia del Maono DM30 del que te había hablado anteriormente. Por ahí te dejo una tarjeta que era un micrófono más enfocado a la grabación de podcast. Este va más enfocado a la grabación del gaming y por tanto es que tiene temas adicionales como por ejemplo son la supresión de ruido o la iluminación RGB mucho más marcada. Sin embargo, algo que sí no me ha gustado de este modelo en específico y con lo que sí contaba el Maono DM30 es que no tenemos acceso al software para poder personalizar más ajustes adicionales sobre lo que puede hacer el micrófono. Entonces la iluminación y todo ese tipo de temas se tiene que ver meramente desde el mismo micrófono, ya que no existe la compatibilidad con el software de Maono Link. Sin embargo, creo que por el precio es un dispositivo muy bueno si no quieres gastar tanto dinero, pero necesitas un audio de calidad. Así que por eso yo te dejo enlace de compra en la descripción de este video para que lo puedas adquirir, así como enlace directo a la web oficial de Maono, donde puedes ver muchos productos adicionales, sobre todo relacionados con el audio, para que le des un vistazo. Yo espero que te haya gustado este video y recuerda muy bien que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente, así que no olvides suscribirte por favor, que no se te olvide también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Y vuelvo a agradecer a el equipo de Maono por obsequiarnos este producto para su análisis. Nos vemos en el próximo video y un saludo.